En algún momento de nuestra vida todos nosotros hemos tenido un acercamiento al libro del Génesis. Ese texto que nos habla acerca de la creación del mundo, acerca de la creación del universo y de la creación del hombre. Lastimosamente, y tengo que reconocerlo, una mala lectura de esa palabra de Dios hace que uno minimice o desprecie el contenido teológico y espiritual y la enseñanza tan grande que ese relato de la creación del hombre tiene. Porque cuando nosotros sencillamente hacemos de esa lectura una lectura al estilo niño, al estilo infantil, y entonces se encuentra uno en esa narración que parece una fábula fantasiosa, un cuentecito para bebés, entonces que está un hombre y una mujer desnudos corriendo por el paraíso, una culebrita que habla un fruto prohibido y que finalmente esta pareja cae en desgracia. Cuando uno lee las cosas de esa forma, o cuando uno lee ese texto de que el hombre fue dormido y entonces de su costado Dios sacó a la mujer de una costilla, está claro que cuando uno llega adulto y uno hace una lectura infantil de ese texto, uno termina despreciándolo. Pero es que uno no se puede quedar simplemente con esa lectura fantasiosa. Porque en ese relato tan simple, porque es de las cosas escritas más simples que están en la Sagrada Escritura, hay una verdad profunda, muy interesante, que nos ayuda a nosotros a comprender muchísimas cosas. Acuérdense ustedes que dice la palabra de Dios que esta pareja, el ser humano, en el principio vivía en estado de gracia y de perfección. Ese es el simbolismo del paraíso. Cuando Dios creó al hombre, y así lo dice la palabra de Dios, lo creó de manera perfecta. Porque Dios, al mirar la creación del ser humano, dijo, y vio Dios que era muy bueno. Lo que significa que Dios se lució y se perfeccionó en la creación del ser humano, al único que hizo a su imagen y semejanza. Pero como aparece el pecado, y ahí empieza una interpretación bien interesante que yo necesito hacérselas rápidamente para poder entender el texto del cual les voy a predicar hoy. Cuando el pecado apareció, el pecado produjo una ruptura y produjo estragos en la vida de los seres humanos. Miren, nosotros nos hemos caracterizado en las últimas décadas por minimizar o anular la fuerza del mal, la fuerza del pecado, al punto de que ya consideramos que nada es pecado. Y hemos olvidado una verdad revelada, y es que el pecado rompe, daña todas las relaciones. Todas son todas. Fíjense cómo lo narra el libro del Génesis. Cuando el hombre y la mujer pecan, la primera relación que se daña es la relación entre ellos dos. Porque antes, que vivían desnudos, que es un signo también de gracia, ya no son capaces de mirarse desnudos. Ahora tienen que empezar a cubrirse. Miren, el pecado no le permite a uno poder mirar a la otra persona limpiamente. Y de ahí surge la pornografía, que es tan excitante, que produce tanto placer en el cerebro y que se vuelve tan adictiva. Porque ya no miramos a la gente como gente, sino que miramos a las personas como puro objeto de placer sexual. Eso lo produjo el pecado. Pero el pecado no solamente rompió las relaciones entre el hombre y la mujer, rompió también las relaciones del ser humano con Dios. Porque recuerden que dice que el Génesis, que cuando Adán sintió que Dios sintió los pasos de Dios, miren cómo lo dice, de una manera simple, Adán se escondió. Y el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él dice, te escuché venir y me escondí, porque tenía vergüenza de ti. Dios le pregunta, ¿por qué te escondes? ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que te prohibí comer? Cuando no hay pecado, uno es capaz de mirar el rostro de Dios sin ningún problema. Cuando hay pecado, uno siente muchísima vergüenza de poder ver el rostro de Dios. Hay gente que en situación de pecado no es capaz de entrar a una iglesia, no es capaz de ponerse a orar,
no es capaz de levantar los ojos al cielo. La vergüenza es tanta, que le dan la espalda a Dios y se esconden de Dios. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Pero no solamente rompe la relación con Dios. Dice la palabra que después de esto, ellos fueron expulsados del paraíso. Es decir, el estado de convivencia que existía entre el ser humano y la naturaleza también fue rota. Ya el modo como nosotros nos relacionamos con la naturaleza no fue igual. Yo no sé cuántos de ustedes aquí sean veganos, pero el veganismo tiene una explicación en el libro del Génesis. Antes del pecado, antes del pecado, el Señor Dios le dijo a los seres humanos que podían comer de todos los frutos de la tierra. Solo después del pecado, el Señor Dios le dice que comerán también de los animales. Que nosotros comamos animales, y reconozco que soy un comelón de carne, es producto de una relación que se rompió entre el ser humano y la naturaleza. Ya no somos capaces de tratar a la naturaleza de manera correcta. El pecado es tan estridente, el pecado es tan dañino, que el pecado introdujo en la naturaleza un estado de corrupción. De vez en cuando nosotros miramos por ahí en las redes sociales videos de animales de distinta especie apareándose. Un perro con una gata, un perro con una gallina, o un toro tratando de aparearse con una yegua. Animales de distinta especie que le produce a la gente mucha risa, pero que ahí está manifestado. La explicación bíblica de ello es el estado de corrupción que el ser humano introdujo incluso en la naturaleza. No solamente nos dañó a nosotros, sino que dañó la naturaleza entera. Ahora sí, vamos al texto del cual estoy haciendo la reflexión. La segunda lectura de hoy, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, Pablo dice lo siguiente: queridos hermanos, la creación entera, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sometida al pecado, no por voluntad suya, sino por voluntad del hombre que la sometió. La creación también está en situación de pecado. No porque la creación lo haya buscado, sino porque nosotros introdujimos el pecado hasta los tuétanos en todo. No hay nada en el entorno del hombre que no haya sido perjudicado o tocado por el pecado humano. Que animales hoy de distinta especie intenten aparearse o logren aparearse. Miren, que una persona coja al perro que tiene y lo aparee con una gallina, más que un chiste, es un estado de perversión de la naturaleza, aunque parezca chistoso. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: porque sabemos que hasta hoy toda la creación está sufriendo y gimiendo dolores de parto. ¿Qué es el gemido? El gemido es la expresión física y emocional de una situación dolorosa. Cuando uno gime porque algo le duele. Y Pablo dice que la creación gime, dice, y sufre dolores de parto. Y dice la Sagrada Escritura, dice el apóstol Pablo, que entonces la creación está esperando, está aguardando
también la liberación de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es algo así como que si hubiéramos echado a perder todo. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Que no hay nada que no haya caído en nuestras manos, que nosotros no hayamos pervertido. El día que la religión cayó en nuestras manos, la cogimos para negociar con ella o para manipular a los hombres. El día que la política cayó en nuestras manos, la utilizamos para someter a los hombres y para corromper nuestro corazón. El día que el sexo, Dios lo dispuso en la libertad de los seres humanos, lo hemos convertido en utilitarismo y en prostitución. El día en que el Señor puso el amor en nuestras manos, el amor, nosotros el amor lo hemos pervertido y lo hemos pisoteado. Dígame dónde hay una sola cosa que el ser humano no haya pervertido. El físico que logró descubrir lo de la fisión nuclear nunca se imaginó, jamás se imaginó que con eso construiríamos bombas nucleares que constantemente amenazaran nuestra supervivencia en el planeta. El día que Alfred Nobel se inventó la dinamita, nunca pensó que nosotros seríamos capaces de poner explosivos para matar a seres humanos. No hay nada que estando en manos nuestras, por el pecado, no lo hayamos corrompido. Porque nosotros hemos tergiversado todo y le hemos dado la vuelta. Y a veces uno cree que hay cosas o que hay situaciones capaces de purificarle a uno el corazón. Ejemplo de ello, cuando uno le dice al Señor que le gustaría tener dinero para poder hacer el bien. Hay gente que está segura que si tuviera plata serían muy buenos. Hace como 2 años salió un estudio en Estados Unidos que a mí me produjo risa su conclusión. Los estudiosos de varias universidades de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que el dinero, mientras más se tiene, más corrompe al hombre. Y desconocen estos que hicieron el estudio un texto que dice el libro de los Proverbios: el principio de todos los males es el afán al dinero. Se inventaron o descubrieron lo que ya Dios nos había advertido. Vea, hermanos, déjeme decirle esto. Si usted no sabe ser bueno sin plata, no será bueno con plata. Si usted cree, y se lo digo con absoluto respeto, pero con claridad, si usted considera que solamente si tiene dinero podrá ser buena gente, se equivocó. Usted se está mintiendo. El que no sabe ser bueno sin dinero, no es bueno ni será bueno con todo el dinero del mundo. Porque el dinero corrompe. El problema no es tenerlo o no tenerlo, sino el poder de seducción que tiene nuestro corazón, al punto de que nosotros terminamos inclinándonos y reverenciándolo como si fuera nuestro Dios. Hay un desorden tal en nuestra vida que miren ustedes lo siguiente: los principios básicos de la ecología, para todos aquellos que hoy son ecologistas y que amor a la naturaleza, amor a los animales, etcétera, etcétera. Miren, los ecologistas no se han inventado nada. Los principios básicos de la ecología están en la Sagrada Escritura. Cuando el Señor habla del respeto y de la relación que debe haber entre el ser humano y la naturaleza. ¿Saben ustedes dónde está el peligro? Cuando uno se vuelve ecologista y antihumanista. O uno se vuelve humanista antiecológico.
Nosotros nos hemos inventado esta frase: mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Y esto también se lo tengo que decir con respeto y con claridad. Si usted lo dice, usted tiene su escala de valores en la cabeza torcidos. Porque uno no puede ser ecologista en contra de los seres humanos, ni puede amar a los seres humanos en contra de la naturaleza. Porque lo que busca el bien es el equilibrio entre las fuerzas de amor, de tal manera que aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros seamos capaces de amarlo y de respetarlo. El que respeta a los seres humanos respeta a los animales, pero el que respeta a los animales respeta a los seres humanos. Porque uno no puede ser antitaurino y abortista. No a la pelea de gallos, no a la corrida de toros, sí al aborto. Eso es un discurso contradictorio, hipócrita. Porque hoy hay gente que se pinta el torso de sangre para oponerse a las corridas de toro, pero se pintan el torso de sangre para apoyar el aborto. Increíble que la sangre sirva para despreciar una cosa y amar otra. Si usted dice no a la corrida de toro porque los toros merecen vivir, entonces usted también dice no al aborto porque los niños también merecen vivir. Y no se puede contradecir con eso. Si usted se contradice, va, hermano, usted revise en su cabeza lo que tiene, porque ese discurso se cae por su propio peso. La naturaleza, no me lo estoy inventando yo. La naturaleza gime, la naturaleza sufre, la naturaleza está expectante también, aguarda la redención. Lo dice el apóstol Pablo. Nosotros como la naturaleza, o la naturaleza como nosotros, gime por situaciones dolorosas. Por eso, hermano, convénzase. Nada que nosotros hagamos es indiferente. Todo tiene repercusión, todo tiene consecuencia. Por lo menos aprendamos a convertir en bendición lo que Dios pone en nuestras manos. Que la política sea una ocasión para la bendición. Que la religión sea una ocasión para la bendición. Que la puesta de la naturaleza en nuestras manos sea una ocasión para la bendición. Que nada de eso lo cojamos todo para destruirnos, para mirar cómo nos hacemos daño. Y a los pelados que están aquí voy a concluir la reflexión diciéndole lo siguiente: hey, chicos, chicas, dejen de andar inventándose cosas todos los días para ver cómo se hacen daño. Invéntense cosas para ver cómo se enamoran de la vida. Pero inventándose tonterías, a ver cómo se destruyen, no tiene ninguna explicación. Invéntense. Para eso sí necesitan ser muy inteligentes. Pues muestren que son inteligentes. Porque inventar cosas para dañarnos es de tontos. Ser inteligente significa inventar, encontrar, buscar siempre razones para seguir vivos y para seguir amando la vida. Si usted quiere a su perro, quiérase usted. Si usted se opone al maltrato animal, opóngase al maltrato personal. Usted no puede querer a su perro más que usted mismo. Si quiere al uno, quiere al otro. Aquí no podemos sostener discursos ecologistas falseados que al final nos hacen creer que cualquier animal es mucho más valioso que cualquier ser humano. Si amamos los animales, si cuidamos los animales, cuidarnos a nosotros mismos es el principio básico que nos pide la palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.